Radio Universidad, la voz cultural de la Universidad Juárez del Estado de Durango, le informa. El siguiente programa es apto para todas las personas. Un espacio para aprender, disfrutar y compartir el saber. Radio Universidad es un medio que promueve el diálogo, la diversidad y la libertad de expresión en un marco respetuoso y crítico. Los comentarios expresados a lo largo de su programación reflejan la opinión de quien los emite, mas no de la radiodifusora. Esto es Voces Académicas, Acción y Valor. El espacio donde exploramos temas que inspiran y nos llevan a la acción. Comenzamos. Muy buen día. Bienvenidos a Voces Académicas, Acción y Valor, el espacio de divulgación científica y temas que nos llenan de curiosidad académica. Mi nombre es Víctor. Y yo soy Caro. Y el día de hoy tenemos un programa muy especial porque déjame decirte, Víctor, que debemos hacer un reconocimiento muy grande. ¿Por qué? Porque la UJED está de fiesta. Así es, Caro, pues el Premio Estatal de Ciencia y Tecnología 2026 en la modalidad de tesis de maestría acaba de ser otorgado a un equipo de nuestra Facultad de Ciencias Exactas, un reconocimiento que nos entrega a la ligera y que hoy nos llena de orgullo institucional. Y para hablar de esto, tenemos nada más y nada menos en el estudio a la doctora Diana Barraza Barraza, quien es la directora de esta investigación. Muchas gracias, muy buenas tardes. Buenas tardes, Víctor, buenas tardes, Leslie. Gracias por la invitación. Y también nos acompaña Daniel García Alonso, quien es el tesista que defendió esta tesis a capa y espada y logró traerse a casa el premio. ¿Qué tal? Buenos días, muchas gracias, Caro, Víctor, un gusto estar aquí con ustedes y saludos al auditorio de Voces Académicas. Muchas gracias, bienvenidos. Pues, Caro, ¿cómo ves? Empezamos porque tenemos poco tiempo. Vamos a empezar con las preguntas de cómo fue este proceso. Doctora Diana, Daniel, antes que nada, bueno, pues los felicitamos, ¿verdad? Por el trabajo, por el esfuerzo que hicieron, pues que este premio no es un reconocimiento solamente personal, sino también es un logro, pues tanto de la facultad como de la Universidad Juárez. Crean impactos reales aquí en nuestra universidad, pues muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación también ustedes. Muchas gracias. Bueno, a ver, ¿te parece, Víctor, si ahora sí empezamos con lo bueno, las preguntitas? Vamos, Caro. Daniel, tu trabajo se titula Análisis de sesgos conductuales en la población adulta económicamente activa de la ciudad de Durango y sus implicaciones en la toma de decisiones en los ámbitos de ahorro, salud y educación. Pero, ¿cómo surgió la idea de estudiar estos sesgos cognitivos? Porque normalmente, Víctor, nosotros pensamos en matemáticas, o sea, en la Facultad de Ciencias Exactas, Sí, siempre es matemática, física, algo de probabilidad. Estadística, tal vez. Exactamente. A ver, dinos. Claro que sí, muchas gracias, Caro. Mira, yo soy egresado de la licenciatura de Economía y Negocios Internacionales en la FEC. Entonces, desde mi etapa como estudiante, a mí me interesaba mucho el tratar de comprender cómo es que tomamos decisiones, cómo el ser humano toma decisiones y más puntualmente, qué puede haber detrás de una mala decisión. Porque hay ámbitos, hay escenarios en los que si decidimos mal, frecuentemente o sistemáticamente, pues nos puede perjudicar en nuestro crecimiento y desarrollo profesional. Eso por la parte académica. En la parte profesional, cuando me dedicaba en la investigación en políticas públicas, uno de mis temas de interés también era la desigualdad social, el tratar de comprender cómo llegamos a tener las sociedades tan desiguales que tenemos hoy en día, cómo muy pocas personas concentran una gran parte de los recursos, ¿no? Entonces, cuando entro a la maestría en estadística aplicada y empiezo a platicar con la doctora Diana, ella me recomienda un libro muy bueno que en español se titula Pensar rápido, pensar despacio, de Daniel Kahneman. Es un psicólogo que ganó un premio Nobel de Economía por incluir sus aportaciones de la psicología al comportamiento económico del ser humano. Entonces, empieza un poquito a surgir esta idea de ¿qué pasaría si estudiamos estos sesgos y vemos cómo se desempeñan las personas en diferentes ámbitos de la vida? Así a grandes rasgos surge esta idea, porque él explica en su libro que tenemos dos mecanismos, uno que es rápido, que se basa en emociones, en sentimientos, y otro que es más lento, que es más lógico y calculador. Entonces, a partir de estos modelos, él explica que las personas no siempre tomamos decisiones racionales y que somos susceptibles a ciertos sesgos o heurísticas que nos llevan a decidir de manera que se desvían nuestros resultados de algo que sería deseable o lógico.
así a grandes rasgos surge la idea de estudiar sesgos cognitivos conductuales. Nunca me lo hubiera imaginado, Víctor. ¿Lo habías pensado? Yo nomás decido, No. ¿iré o no iré? Sí. Y ya, vas. Pero bueno. Saco la moneda. Ándale, Cara siempre- voy, cruz no. Ajá, ándale, sí, Que sea lo que exactamente. Dios quiera. Flojera, no voy, no tengo flojera, sí voy. Bueno, mira, qué interesante todo lo que tenemos detrás. Aquí va la siguiente pregunta enfocada a la doctora Diana. Actualmente vivimos una época de sobreinformación, noticias falsas, polarización extrema, divisiones. ¿Por qué es importante estudiar sesgos conductuales y qué problema concreto resuelve esto para una sociedad que ya tiene demasiados problemas encima? Mira, es muy importante. A mí la parte de los sesgos conductuales me llama mucho la atención porque nos ayuda a describir cómo las personas toman decisiones, así como nos lo estaba platicando Daniel. Yo les tengo un ejemplo así muy básico de en donde actúan los sesgos conductuales. Todos en algún momento hemos contratado créditos, por ejemplo en Liverpool, Uy, sí. o los planes que aparecen en Telcel, y ese a mí me pasó. Todos Sí, soy. ellos vienen con algún tipo de seguro. Ajá. De base, ¿no? Y te lo Sí, regalan sí, los sí. primeros meses y luego ya después lo puedes cancelar, y si no lo cancelas lo sigues pagando. ¿Cuántas veces hemos pagado ese seguro porque se nos olvida cancelarlo? Sí. Ese es un sesgo conductual, el hecho de que no nos tomamos el tiempo necesario para poder corregir lo que nos estaba pasando. Y es una manera de no tomar una decisión, así como lo estaban diciendo. Algunas ocasiones no somos conscientes de que estamos tomando una decisión o sobre todo que nos están llevando a tomar una decisión. El estudiar estos sesgos conductuales desde el enfoque en el que nos lo está platicando Daniel y en el contexto de esta investigación nos ayudaba. Nosotros estamos esperando ver por qué las personas no toman la mejor decisión en términos de educación o en términos de salud, porque algunas personas, aunque sabemos que nos hace daño, siguen fumando. Sí. Y esa es una de las cuestiones en las que se está enfocando esta investigación, en identificar primero qué es lo que guía a la población en Durango para su toma de decisiones generales y después revisar cómo los podemos orientar a que se tomen mejores decisiones. Eso es lo que estaríamos trabajando con esta investigación. Súper interesante. Oye, Caro, ¿eh? pero sí, Víctor, porque yo conozco mucha gente que tiene gastritis y que los ves metiendo, mira, ya ves, Yo, con la salsa. Ya estás con los churros con salsa y luego, el refresco, el café. ajá. ¿no? Y a los 5 minutos ya andamos con un riopancito, un omeprazol, ahí tratando de como sobrellevar lo que justamente nos está diciendo aquí la doctora Diana. O sea, que esta parte, ya sabemos que nos va a hacer daño, ya sabemos qué es lo que va a pasar, pero igual es como nada más Sí. una. Y todas las investigaciones que se derivan del trabajo de Kahneman y de Sonstintos, ellos lo que nos presentan es luego soluciones. Hay ejemplos en estos libros donde dicen en las escuelas primarias les empiezan a poner la comida más saludable en espacios más cercanos a ellos, porque entonces están atendiendo a los sesgos de la toma de decisiones que van a seleccionar los que están más cercanos. Y de esa manera, sin tener que decirles de manera directa, oye, tienes que comer mejor o tienes que alimentarte mejor, estamos guiando a la población, los investigadores en ese ejemplo, a que tomen mejores decisiones. Esa es una de las cuestiones que a nosotros nos interesaba cuando Daniel y yo estábamos empezando a platicar sobre estas investigaciones, sobre su proyecto de tesis. Mira, Víctor, y sin que nos demos cuenta, ¿te fijas? Sí, pues es que todo va guiado. De hecho, van modificando, ¿no? Nuestros hábitos, van modificando nuestra toma de decisiones y pues nunca lo piensas, pero ahí está. Y sí. Ahora, Daniel, quisiera saber si estamos descubriendo algo nuevo o si estamos replicando lo que ya se tiene o ya se hace en algún otro lado. Claro, más que descubrir o replicar, lo que buscamos con este proyecto era adaptar lo que se ha hecho en otros países con respecto a la medición y al estudio de sesgos cognitivos conductuales, porque nos dimos cuenta de que en México y en Latinoamérica principalmente este tema como que todavía no cobra tanta relevancia. Entonces también identificamos que en estos países donde se llevan más investigaciones sobre el tema, los instrumentos que se hacen para medir estos sesgos se enfocan a poblaciones de profesionistas o de estudiantes universitarios. Entonces, de entrada, son instrumentos que ya demandan un poquito más de esfuerzo porque están destinados a personas que tienen un nivel académico más alto. Entonces, ahí fue donde vimos una oportunidad de diseñar un instrumento que pueda adaptarse para medir esos sesgos en una población más general, una población más general, en este caso, la población adulta económicamente activa de la ciudad de Durango.
¿Podríamos decir que esta investigación está llenando un vacío real que nos falta por ahí? Sí, yo diría que sí, porque la investigación contribuye a tres cosas. Primero, generaría un marco de referencia para empezar a estudiar los sesgos en una población más grande, más general, no enfocado únicamente a una sola característica socioeconómica o sociodemográfica. En segundo lugar, estaríamos analizando la relación que tienen esos sesgos con variables interesantes que nos den razón de cómo se desempeñan las personas en ámbitos importantes para su desarrollo, para su desempeño en la vida. Y en tercero, se estaría generando, busca generar más bien los instrumentos o las políticas públicas o los mecanismos para tratar de reducir esos efectos negativos que pueden tener los sesgos en la población. Wow. ¿Te lo imaginarías, Vic? Nunca, yo creo que es un tema el cual tenía desconocimiento por completo. Sabemos que existe, pero nunca llegamos a profundizar en estas cuestiones. Y pues retomando, Daniel, el cerebro humano tiene catalogados más de 150 sesgos cognitivos documentados, ¿no? ¿En qué sesgos se enfocó el proyecto? ¿Por qué unos sí y por qué otros no? Obviamente creo que tienes que ir cerrando ahí pues para que tu investigación sea más concreta, pero ¿nos puedes decir más o menos cuáles son o cómo te basaste en esa información? Sí, claro, como tú comentas, Víctor, existen una gran variedad de sesgos cognitivos que se han documentado a lo largo del tiempo en investigaciones, en artículos especializados, pero nosotros lo limitamos a esos sesgos que se relacionan más con los temas de interés de ahorro, salud y educación. Entonces lo que hicimos fue una revisión documental y así identificamos 5 sesgos más presentes en esa literatura. En este caso los voy a ir comentando. El sesgo de la disponibilidad, que nos hace creer que algo es más común o más frecuente simplemente porque lo recordamos con mucha facilidad. Un ejemplo típico es cuando escuchamos una noticia sobre algún accidente aéreo, es casi imposible evitar pensar que viajar en avión es peligroso, sí, cuando de hecho es uno de los medios de transporte más seguros, ¿no? Sí lo había visto. Ese es el tema se le conoce como heurística de disponibilidad. Después tenemos comportamiento de rebaño, que se basa tomamos nuestras decisiones con base en lo que hace la mayoría o lo que hacen los demás, sin analizar la información que tenemos y sin llegar a una conclusión propia. Esto porque asumimos que la mayoría debe tener la razón, ¿no? Y eso sucede mucho en temas de finanzas personales, por ejemplo. Cuando empezamos a ver que la mayoría o que cierta parte de la población empieza a invertir en un activo, sí, o empieza a invertir en una plataforma o en una empresa, y lo hacemos porque ellos lo hacen sin realmente valorar si es algo que es conveniente para nosotros o se ajusta a nuestras expectativas o necesidades, ¿no? Después tenemos algo que se conoce como descuento hiperbólico, que es esa tendencia a preferir una satisfacción pronta e inmediata que un mayor beneficio en el futuro. Por ejemplo, en temas de salud, pues cuando renunciamos al plan de dieta, cuando renunciamos al plan de ejercicio por una satisfacción inmediata que quizás más al rato nos vamos a arrepentir, ¿no? Y eso es bastante común. Y en temas de finanzas personales, cuando rompemos también con un plan de ahorro, con un plan de inversión porque se nos atravesó ahí un bien, un servicio que quizás no era tan necesario, ¿no? Pero así es como funciona este sesgo en esta toma de decisiones, ¿no? Tenemos también uno muy interesante que es la aversión a la pérdida, en el que nosotros ponderamos más la pérdida que la ganancia. Nos da como que un poquito más de miedo tomar una decisión por no perder. Y esto sucede también bastante en los ámbitos de salud y de ahorro, porque está muy ligado al tema de la procrastinación, está muy ligado al tema del autocontrol. Y tenemos también el tema del exceso de confianza, que su nombre lo dice por sí mismo. Es cuando tenemos una confianza subjetiva muy elevada en nuestras propias decisiones, en nuestros propios conocimientos. Esto nos puede llevar quizás a considerar que es innecesario acudir con un profesional en términos de finanzas o un profesional en términos de salud, porque creemos que tenemos la capacidad para nosotros atendernos, ¿no? Claro. Entonces, estos 5 sesgos son en los que nos enfocamos porque estaban muy frecuentes en la literatura. Y si se dan cuenta, a pesar de que tienen diferentes definiciones, conceptos, en conjunto son mecanismos para tomar decisiones de manera instantánea, de manera muy rápida. Entonces hay escenarios en los que esa toma de decisiones inmediata pues sí nos puede perjudicar, ¿no? Oye, y aquí retomando lo que dices, yo siempre como hobby, cuando voy al súper o a donde vaya, le digo, es la teoría de las filas. Me fijo que hay 3 cajeras y luego una está llena y la gente se forma en la que está llena. Y la que está sola no, y lo porque piensan, no, es que a lo mejor está haciendo corte, a lo mejor está cerrada, a lo mejor está abierto. Pero ya no preguntas y te vas directamente a la que está llena. Igual cuando entras a un estacionamiento, veo que las 3 maquinitas están solas y está una con la fila de todos los autos. Y digo,
Por algo de ser. La por algo estás tendencia es meterte a esa fila y luego digo, ¿pero por qué? O sea, y luego le digo, no, es la teoría de las filas. Yo ya lo había detectado así como en pequeñas cositas que dices, oye, sí es cierto, o sea, nos vamos porque decimos, no, a lo mejor la está cerrada. O sea, ya no estamos analizando, sino simplemente seguimos y nos vamos a la segura, ¿no? Decimos, pues es que a lo mejor no funciona y por eso están todos de este lado, me formo aquí. Pero te cambias de fila y se empiezan a cambiar todo. Sí. Sí, Y entonces hacen más lenta la que estaba disponible. Ajá, entonces sí es algo que yo había detectado que digo, oye, sí es cierto, nos dejamos, y yo me he dejado llevar también a veces que me forme pero si las demás están solas, ya te cambias y lo van todos atrás. Exacto. Entonces, ¿Sabes qué? Yo he visto videos de experimentos sociales en los que, por ejemplo, están afuera de una taquería y hay mucha gente y salen corriendo 3, 4 personas de un lado para atrás y empiezan a correr y gritan, corran, corran, corran. Y la gente está con su platito, con el taco en la boca y lo es como... Y salen corriendo, dejan el plato, se olvida, el taquero sale corriendo del puesto, todos se van y de repente alguien se regresa y se pone en medio así como que... Exacto. Ya no hay nadie. Llegan y lo es como de... ¿Por qué piensan que pasó esto? Y justo en cuanto Daniel tocó el tema, yo dije, sí. He visto videos en los que pasa, o sea, hacen sus experimentos sociales y justo esto es lo que pasa. Ni siquiera preguntan de qué corremos, por qué corremos, cuál es la necesidad de correr. Exacto. ¿Vieron el video en Brasil, donde está un restaurante que tiene todas sus mesitas en la silla y luego pasa gente corriendo, sí. pero ellos iban como no era maratón, era nada más un conjunto de personas que creo iba están corriendo. haciendo CrossFit, ¿no? O algo Sí, así. y nadie les dijo nada y todos empezaron a correr detrás de ellos. Sí. Eso es comportamiento de rebaño. No, y definitivamente nos afectan en todos los días y en cualquier tipo de decisión. Aquí el tema es que cuando se decide sobre asuntos importantes también suceden estas cosas, ¿no? Entonces, por ahí, de hecho, esa es la relevancia del proyecto, de que podamos ser conscientes de que esto sucede en cualquier decisión, pero también sucede en las decisiones importantes, en las que sí nos pueden traer consecuencias más adelante. Ahí el problema, Ay, sí, que no estamos analizando bien, ¿va? claro. Y nos dejamos llevar. Y ese es uno de los puntos que se basa economía del comportamiento, que es de donde se deriva todo lo de sesgos cognitivos, el hecho de que en realidad los seres humanos no están tomando decisiones de manera razonable, las toman dentro de estos dos sistemas que nos platicaba Daniel, unos de manera muy rápida, donde no nos estamos dando cuenta de cómo tomamos decisiones, y uno que sí nos lleva un poquito más de tiempo para analizarlas. Pero estas donde no nos paramos a considerar cómo las estamos tomando son las que luego llegan a tener un poquito más de efecto en lo que nosotros estamos haciendo. Yo platicaba con Daniel y le decía, ¿por qué si estudiar es una inversión, pocas personas lo toman de esa manera? Porque no tiene una recompensa en el corto tiempo, sino que tenemos que esperar bastante tiempo para poder ver esa recompensa, y por eso se vale mucho que nos estén felicitando y nos estén festejando si salimos del kinder, de la primaria, de la secundaria, de donde sea, porque necesitamos empezar a darnos como un poquito de festejos, de recompensas a todo lo que se ha estado haciendo. Esa es una de las razones por las que también lo estábamos estudiando. Yo tenía otro comentario al respecto, pero ya se me olvidó. Sí. Doctora, justo ahorita que nos comentaba esto, me gustaría preguntarles tanto a usted como a Daniel cuáles fueron los principales hallazgos o resultados de esta tesis, de esta investigación, porque pues esto debió de haber convencido al jurado de que esta tesis merecía, sobre todas las demás, este premio tan importante. No voy a dejar que empiece Daniel, para acordarme yo de los que tenemos. Perfecto. Claro. Bueno, el proyecto se enfoca principalmente en diseñar y validar un instrumento para medir sesgos cognitivos. Entonces, los resultados tratan sobre la evaluación psicométrica que se hizo del instrumento y analizar un poquito las puntuaciones que obtuvimos a través de una muestra que contestó justamente estos instrumentos. Entonces, los principales resultados nos parecen muy interesantes porque los sesgos que tienen mayor frecuencia en esta muestra del estudio son aversión a la pérdida y enfoque presente y seguro. Esto nos habla de que la muestra de este estudio tiende a ponderar más los riesgos, tiende a ponderar más las pérdidas cuando toma una decisión y prefiere algo inmediato que esperar por un beneficio mayor en el futuro, ¿no? Lo cual nos resulta muy interesante. Y hay otro hallazgo también muy padre en temas de diferencias entre hombres y mujeres. Los hombres puntúan más alto en exceso de confianza y las mujeres puntúan más alto en aversión a la pérdida.
Entonces está muy interesante y puede dar para mucho diálogo, mucha discusión, porque pareciera que hay un sesgo ahí de género en el que al hombre se le involucra más en la toma de decisiones, se le da más confianza para tomar decisiones, y las mujeres tienden a ponderar más las pérdidas por el miedo a perder, ¿no? Entonces es un tema bastante interesante. Esos son los hallazgos en cuanto a las puntuaciones que obtuvimos en la muestra. Y en cuanto al instrumento, pues obtuvimos también buenos indicadores de validez y de confiabilidad que nos indican que podemos aplicarlo ahora sí a una muestra representativa de la población para extraer conclusiones, claro, con algunas adecuaciones que sería necesario hacer, porque en el proceso de diseño de instrumentos pues se requiere hacer prueba y ajuste, claro. hasta obtener la mejor versión de ¿no? Pero a grandes rasgos yo diría que es empezar a meter este tema en la conversación, porque sabemos los efectos que tiene, y más que nada, además de darnos cuenta, pues empezar a definir estrategias para tratar de disminuirlos, de aminorarlos, y así decidir mejor como personas y decidir mejor como en conjunto. Sí, yo me voy a permitir poner un ejemplo de lo que nos estaba platicando Daniel. En alguna ocasión yo platicaba con una compañera de trabajo y me decía, ¿por qué la gente luego no invierte en sus casas? No quiero hacerle el comentario completo porque era muy clasista, pero ¿por qué no invierten en su casa pero sí tienen Sky o una pantalla enorme o una cosa así, ¿no? Precisamente por eso, porque el Sky y todo eso les da una recompensa más pronta a todo su trabajo y a todo el esfuerzo que llevan a cabo en el día a día. En cambio, esperarse un poquito e invertir y ahorrar para poder después arreglar la casa lleva mucho más tiempo. Y con lo que está estudiando Daniel o con lo que encontramos con Daniel, nos explica y nos presenta que la sociedad en Durango está más orientada a eso, en el corto tiempo y no en la inversión. Y es uno de los comentarios que yo también he hecho mucho respecto a la ciudad, es no nos dura nada, las cosas no nos duran. Estamos teniendo muchas quejas sobre Paseo Durango, por ejemplo. Cierto. Y es, ¿por qué lleva tanto tiempo el Paseo Durango y ya se cayó? No estamos invirtiendo en el largo plazo, no están cuidando a largo plazo, estamos nada más lo que nos recompense en lo corto. Y esa es una característica que tendría que explorarse un poquito más si en realidad lo tenemos más disperso en el resto de la población en la ciudad de Durango, que es donde se presentaba el estudio de Daniel. Es el clásico Dios proveerá, ¿no, Vic? Pues es que ya Sí. ahorita hay muchas frases de que... El clásico Dios proveerá. Así Para es. eso trabajo. Ajá. Tarjetazo. Sí. Sí, y aquí vemos que también pues muchas carreras se abusan de eso, ¿no? Por ejemplo, el marketing, pues te obliga a comprar ciertas cosas, Claro. o por ejemplo, yo lo estaba viendo mucho en el gimnasio, que de repente llegó un punto en el que todos parecían que traen uniforme, y yo, pero es que porque todos traen, o sea, ciertas marcas, ciertos colores, ya no hay colores en el gimnasio, todos son negros, blancos, grises. Digo, también es algo generacional, pero yo lo veo y luego yo llego así todo de amarillo, de azul, de verde, y lo digo, es que ya, o sea, toda esta generación ya trae, pues están copiando a lo que está ahorita, pues también influenciado por la moda, por el marketing, por las redes sociales, o sea, porque a alguien se le ocurrió algo y realmente lo estamos siguiendo. Ya no tomamos decisiones, sino ya estamos decidiendo que mi color favorito es el negro porque está de moda. Y yo, no, es que estamos perdiendo color, ¿no? Y pues bueno, es algo que yo observo de manera directa que es importante reconocer. Ahora sí, pues vamos a decir que de gobierno, se pudieran desarrollar políticas públicas en las que se reconozca este tipo de comportamiento y decir, bueno, está bien, los podemos convencer de que todos usen el negro, pero también los podemos convencer de que empiecen a cuidar lo que es de todos. O también los podemos convencer de que la educación o ir a la escuela les trae más a futuro, sí, pero también en el corto. Si pudiéramos utilizar todo eso para la política pública, podríamos llevar a la población a un lugar que les sea más conveniente a futuro. Yo lo veo mucho también en la educación vial, ¿no? No sé si lo observen. Ay, sí. Que todo el mundo se cruza como quiere, o sea, tanto peatones como automóviles, como transporte público, los camiones, pues no respetamos por lo mismo, pues ahí ya es la culpa de las dos personas, ¿no? Tanto del que le hace la parada donde no es, tanto el camión Claro. que se detiene, y sí nos falta sí nos faltan políticas públicas de que empecemos a poner orden en esas cosas. Evitamos accidentes, es más fácil para todos, o sea, se eficientiza el trabajo, etcétera. Pero bueno, ya agarramos muchos temas, pero a ver, Sí. cuéntenos, Daniel, Diana, ¿cuáles fueron los retos que ustedes se enfrentaron con esta investigación? Doctora. Primero es cuando se trata de trabajar en investigación con público en general, es complejo que nos quieran a responder de manera sincera. Ok.
Eso sí es uno de los conflictos más grandes, porque luego la gente empieza a sentir que se les juzga. Entonces, dentro de todo lo que estuvimos trabajando con Daniel, también tenía que empezar a redactar todos sus reactivos y todos sus ítems del instrumento de manera que fueran neutros y ayudara a que las personas participaran. Ese es uno de los puntos muy importantes de lo que está presentando Daniel. Los reactivos están diseñados de una manera muy, muy cuidada para que podamos tener participación de la población. También nos esforzamos mucho y se hizo un gran trabajo en que participaran personas, sí, económicamente activas, pero de todos los estratos sociales, de los que tienen ingresos muy bajos y de los que tienen ingresos altos, también en su debida representatividad, ninguno sobre el otro, que también de los diversos niveles educativos y después de eso que Daniel seleccionara estos 5 sesgos de los que le interesaba hablar sobre ellos en la tesis, porque si eran demasiados, como lo estaban mencionando hace rato, y que él decidiera sobre esos basado en los criterios que ya les estuvo dando. Y sí, después, esto es bien normal, llega un punto en el que después de que se emociona uno mucho con el tema, es, ¿y ahora qué hago? Sí, ¿no? Siempre. Sí, y tener que insistirle a Daniel que no dejara de lado la investigación porque tiene un valor académico muy grande. Eso también fue un gran reto porque sí llegaba un momento en el que decía, es que ya me cansé. O ya, ya es demasiado. Es demasiada información. Sí, ya Sí, estuvo. Daniel tiene una característica muy a su favor, es muy perfeccionista y a veces sí tiene que decirle Daniel ya. Híjole, a favor, no sé, pero... Sí, bueno. Un poco de ambos, a favor y en contra. Sí, o sea, mientras esté un poquito controlado es muy a favor porque se hace las cosas muy bien, muy metódicas, muy cuidadas, pero sí también llega un momento en el que sea ya Daniel, ya vamos a cerrar y lo dice, no, es que no me gusta, yo, sí, ya tiene que cerrar, hasta aquí ya vamos a llegar porque tampoco se trata de que esto se extienda demasiado, es una investigación y es una tesis para maestría. Que aquí quiero aclarar que de acuerdo al programa de estudios de la maestría en estadística aplicada no tiene que ser una tesis y en términos generales no es tesis en estadística aplicada, pero sí está generando mucho conocimiento en el área de economía, por ejemplo. Entonces aplica mucha estadística para desarrollar conocimiento en otro. Entonces también a eso teníamos que decirle hasta aquí. Ya hicimos muchas cosas, está muy padre, es muy relevante, pero hasta aquí. Eso muy completa, ya no le completes más. Sí, sí. Híjole, si les platico. Justamente, la expectativa principal, bueno, desde el inicio del proyecto era justamente tener un instrumento ya validado, ya aprobado, para ahora sí aplicar una muestra representativa y ahora sí extraer conclusiones para toda la población, ¿no? Pero el diseño de instrumentos pues es una tarea bastante compleja, puede ser, y cada etapa es un poquito más difícil que la anterior. Entonces es como si fuéramos elevando la apuesta. Llegó un momento en que, claro, me preguntaba, híjole, ¿qué estoy haciendo? ¿En qué me metí? ¿En qué lío me metí? Nada más que lo que ahí sí ayudó bastante fue delimitar justamente el proyecto a vamos a diseñarlo y vamos a validarlo, y para un proyecto posterior, justamente como comenta la doctora, quizás una instancia más adelante, pues ahora sí ya con esta base que tenemos, hacer algunas adaptaciones y ahora sí correr el estudio como lo teníamos pensado desde el principio, ¿no? Pero sí fue esa parte de, es que yo quiero llegar hasta acá, pero sí entiendo que los tiempos, entiendo que el esfuerzo hay limitaciones. Sí, porque aquí yo quiero hacer énfasis en que el proceso del desarrollo del instrumento sí implicó toda esta revisión de literatura inmensa que se aventó Daniel, la selección de los reactivos, de los sesgos cognitivos, el diseño de los reactivos y después se pasó a jueces. Fueron enviados a 5 investigadores, si no mal recuerdo, Daniel, sí. A 5 investigadores en todo el país que ellos nos ayudaron a revisar los reactivos y nos decían si estaban bien o estaban mal. Los corregía y después se pasó a un pilotaje. Entonces sí fue un trabajo muy extensivo, pero también muy, muy cuidado de todo lo que estuve trabajando en la tesis. Doctora Diana, ahorita me surge la duda. ¿Usted ya tiene algún otro alumno que haya ganado este tipo de premio? Sí. Sí, ya mucha... Humildemente. Sí, afortunadamente tuve la oportunidad de trabajar con Rafael Irigoyen. Fue una tesis que también se trabajó en la maestría en estadística aplicada. Eso fue en el área de ciencias físico-matemáticas y de la Tierra. Él trabajó una tesis en caracterización hidrogeoquímica de los acuíferos de la ciudad de Durango, del Valle del Guadiana. Es una tesis muy bonita también que se trabajó en conjunto con el Centro de Investigación en Materiales Avanzados
en el campus de aquí de Durango, en el CIMAF. Eso pues obviamente por los problemas que estamos teniendo de agua en Durango y porque está cargado, aprendí muchísimo en esa, está cargado de todos estos metales pesados que luego nos hacen daño. Pues el arsénico. También, sí, el arsénico. Luego les digo dónde no vivir. Perfecto. Necesito esa info. Sí, muy interesante sobre todo lo que se tiene que hacer con cuidado del agua en Durango, que es un problema muy grave también. Y es que, ¿sabes qué, Víctor? Me surgió la duda porque justo ahorita que escuchaba que nos dice la doctora que se envió a 5 investigadores para que les ayudaran a revisar, yo dije, esto me suena a que no somos nuevos ganando premios, me suena a que ya tenemos experiencia. Sí, la verdad es que sí, no es por nada, pero sí, afortunadamente. Yo siempre les digo que la maestría en estadística aplicada tiene la ventaja de que nos da oportunidad de trabajar con perfiles muy diversos. Okay. A mí me ha tocado dirigir tesis como la de Daniel en economía, la de Rafa en cuidado del agua, estudio del agua, pero también he tenido otros donde se tratan desde el punto de vista de la medicina, minas, o sea, termino en campos muy diferentes y muy interesantes todos. Esa es una de las ventajas de la maestría en estadística aplicada, que a mí me encanta. ¿Ves? No, o sea, uno lo piensa nada más como, pues estadística, aburrido, números, economía, pues nomás estar checando cómo está el peso y el dólar y eso, o sea, eso es lo que te vas basando. Pues se nos está acabando el tiempo, nada más para cerrar, ¿qué le dirían a esos universitarios que ahorita están haciendo sus tesis, que a veces no se atreven o que dicen, es que mi tema no me convence, a que defiendan, a que se motiven, a que presenten estos trabajos o busquen este tipo de investigaciones pues para, pues ya ven, o sea, ya han salido varios premios de aquí, o sea, motivarlos para que ellos presenten sus trabajos en estos concursos, por decirlo? Mi recomendación, como directora de tesis, mi recomendación siempre va a ser que escojan un tema que les interese, que les llame la atención y que sí les apasione, porque entonces le van a dedicar mucho tiempo. Yo no me imagino que hubiera sido, cómo hubiera respondido Daniel si hubiera sido un tema que yo le hubiera impuesto. Claro. Seguramente se hubiera aburrido bien rápido y me hubiera dicho, ya no quiero. Entonces, sí, primero, sí. Primero que les interese, que les guste, y después sí llega un momento en el que nos cansamos, sí nos podemos llegar a aburrir, nos podemos hartar de estar estudiando, trabajando siempre lo mismo, que se tomen un descansito y luego ya regresen. Esa es mi recomendación. Sí, totalmente, que te guste el tema, que sea algo que realmente quieras aprender, porque si existe esa motivación, vas a buscar la forma de hacer que funcione, te vas a buscar preparar más, te vas a buscar especializar y vas a descubrir que puedes hacer aportaciones realmente valiosas para la gente que le interese en un futuro, ¿no? Eso y conseguirse un director de tesis que les esté dando lata, porque arriba los directores de tesis. Porque es muy fácil perderse, es muy fácil querer intentar renunciar. Y debe haber interés. Sí. Y debe haber alguien que esté contigo, que te esté motivando, que también tenga el interés de sacar el proyecto adelante. Entonces, esas dos cuestiones son muy importantes. Ya por último, Daniel, me gustaría que les dijeras allá a nuestra audiencia, ¿por qué sí animarse a hacer esta maestría en la Facultad de Ciencias Exactas? Porque estamos viendo que hay muchas personas que están entrando de diferentes campos que no solamente son matemáticos. ¿Por qué que se animen a hacer esta maestría? Tiene cosas muy padres la maestría. Cuando yo estaba, me fijaba en las generaciones que también venían atrás y que estaban adelante, que había una diversidad de perfiles increíble. Te encontrabas médicos, te encontrabas químicos, te encontrabas personas que habían trabajado mucho en el sector público y era una diversidad de opiniones muy, muy importante. Había una retroalimentación muy interesante. Y en el tema pues más técnico, claro, yo siento que en cualquier área se requiere de la estadística y te va a potenciar tu carrera en ese aspecto. Entonces, esas dos son las ventajas que tiene el programa. Pues es súper interesante, Caro, pero este tema nos da para muchísimo más. Yo me quedé pensando en 1000 cosas, nunca lo tomas en cuenta. Pues se nos acaba el tiempo, muchísimas gracias. De nuevo le reiteramos muchísimas felicidades por el trabajo que hicieron, tanto pues como estudiante como acá la doctora que anda guiando y los anda trayendo. Sí. Pues, ¿cómo ves, Caro? Se acabó el tiempo. No nos queda más que recordarles que nos sigan por favor en nuestras redes sociales, en Facebook como Subsecretaría General Académica, en Spotify y en YouTube como Voces Académicas, Acción y Valor. Hasta la próxima. Y así llegamos al final de este episodio. Agradecemos a Radio Universidad por el espacio. Si te gustó lo que escuchaste, no olvides suscribirte y compartirlo con más curiosos del conocimiento. Nos escuchamos en otra aventura académica. Hasta la próxima.